Tardes, compañero. Mi nombre es Gregorio Vega, estudiante de Derecho de la Universidad del SINU. Eh, a continuación, hablaremos sobre la bioética, bioderecho y biojurídica, reflexiones desde la filosofía del derecho, por Ángela Aparici Mirales. En la actualidad, el desarrollo de la bioética ha rebasado el marco ético para introducirse plenamente en otros ámbitos del saber, especialmente en el jurídico. En realidad, no existe otro campo como el derecho, en que las controversias que inicialmente se plantean como bioéticas presenten tanta derivación e impacto. La discusión se centrará precisamente en la determinación de la frontera entre la moral y el derecho, entre la bioética y el bioderecho. Por otro lado, en la configuración del bioderecho es necesario tener en cuenta diversos factores, entre ellos los grandes intereses que subyacen a muchas de las nuevas biotecnologías, lo cual genera el riesgo de reducir el bioderecho a una bioeconomía o a una biopolítica. Ciencia y sociedad. Las ciencias experimentales tienen un origen relativamente reciente. Surgen como respuesta al afán que tiene el ser humano por conocer los fenómenos naturales y las leyes que rigen su funcionamiento. En las últimas décadas, su desarrollo ha sido tan espectacular que la cultura ha quedado deslumbrada y la misma ciencia ha adquirido y la misma ciencia ha adquirido un papel decisivo en la vida de las personas. Incluso, en ocasiones, ha provocado conflictos y desajustes internos en la sociedad. Ello tiene cierta relación con la manifiesta ambivalencia que presentan la ciencia y la técnica. Por una parte, contribuyen decisivamente al desarrollo humano. Por otra, su aplicación puede llegar a tener consecuencias indeseables para las personas y su entorno. Y ello especialmente cuando no hay controles o cuando se mezclan intereses económicos o políticos. En lo referente a la relación entre ciencia y sociedad, es posible distinguir varias etapas. Hasta entrando el siglo XX se mantuvo en pie el paradigma moderno que identificaban todo avance científico con un progreso indiscutible para la humanidad. Esta visión hundía sus raíces en el dualismo cartesiano, por lo que en general se contemplaba lo natural como lo externo al ser humano. La persona no se consideraba a sí misma como parte de la naturaleza, sino que como algo diferente a ella, llamada a dominarla. Desde otro presupuesto, la ciencia perseguía intensamente superar las barreras naturales, intentando conseguir la liberación del ser humano frente a la naturaleza y, en última instancia, el triunfo definitivo frente a la misma. Podemos recordar aquí las palabras de Saint-Simon, quien, enarbolando el eslogan de la modernidad, afirmó que el hombre puede y debe usar la naturaleza según su antojo. Es evidente, puede y debe usar la naturaleza según su antojo. Es evidente que esta visión ignoró que también el ser humano forma parte de la naturaleza, o, dicho de otra manera, él mismo es naturaleza. A mediados del siglo XX, principalmente a raíz de la incorporación de la energía nuclear a la tecnología bélica, la situación varió con respecto a algunos sectores de la ciencia y a sus consecuencias. Entre los científicos se produjo una toma de conciencia de las implicaciones de su trabajo, lo cual dio lugar incluso a asociaciones nacionales e internacionales. Esta transformación se debió a diversas razones,
entre ellas la certeza de la experiencia de los efectos negativos para el ser humano y para el resto de la naturaleza de ciertos avances científicos y descubrimientos espectaculares. Así, por ejemplo, el ya referido de la energía nuclear aplicada a fines bélicos. Ello determinó que a partir de los años 50 la opinión pública abandonara progresivamente el paradigma anterior y comenzara a surgir una nueva sensibilidad hacia las implicaciones éticas y jurídicas de estos fenómenos y especialmente frente a la creciente degradación del medio ambiente. A partir de los años 90 se advierten nuevos cambios. Por un lado, recobra fuerza la convicción de que el desarrollo de la humanidad depende básicamente del desarrollo científico y tecnológico. Estamos de nuevo ante el paradigma de la ciencia entendida como fuente de progreso ilimitado e infinito. No obstante, ahora adquiere vigor en un contexto distinto en gran medida por el economicismo y el individualismo. La ciencia ya no buscará tanto el beneficio global de la humanidad, intentando, por ejemplo, reducir las desigualdades entre países ricos y pobres, o buscar fármacos para luchar contra las epidemias que diezman a las poblaciones del hemisferio sur, sino incrementar los años y la calidad de vida de las sociedades opulentas del norte. Además, ya no encontramos una fe en la ciencia, entendida como instrumento para alcanzar un mundo más humano, sino que en muchos casos lo que se pretende es conseguir precisamente un mundo mejor que humano. Ello se advierte especialmente en el surgimiento y auge actual de la nueva medicina del deseo, de la que, por ejemplo, son un claro exponente las sofisticadas operaciones de cirugía estética genital. Esta nueva visión se encuentra, por otro lado, en estrecha relación con un creciente pragmatismo epistemológico, de acuerdo con el cual se presupone que lo verdadero o lo bueno es básicamente lo útil, lo que funciona o se espera que produzca unos resultados, aunque estos sean escasos. En este nuevo marco se hace evidente de manera aún más clara, si cabe, la inaceptabilidad de la tesis moderna de la neutralidad o asepsia valorativa de la ciencia. En realidad, la decisión humana que se inclina por el fomento de una determinada línea de investigación o aplicación tecnológica reposa sobre una ideología que propone esa opción frente a otras que plantea objetivos en una dirección concreta y trata de responder a unas determinadas cuestiones en detrimento de otras. Por ello, como indica Quintanilla, el desarrollo tecnológico se está convirtiendo en un asunto ideológico, dejando de ser una cuestión meramente tecnocrática. En esta línea, para Habermas, muchas veces en nombre de una aparente racionalidad y a través de decisiones de pretendido carácter científico, lo que se imponen son formas de oculto dominio. Como la racionalidad de este tipo solo se refiere a la correcta elección entre estrategias, a la adecuada utilización de tecnologías en situaciones dadas para fines dados, lo que en realidad hace es sustraer la trama social global de intereses en la que se eligen estrategias, se utilizan tecnologías y se instauran sistemas, a una reflexión y reconstrucción racionales y recordando a Marcuse. El concepto de razón técnica es quizá el mismo ideológico, no solo su aplicación, sino que ya la técnica misma es dominio sobre la naturaleza y sobre los hombres, un dominio metódico, científico, calculado y calculante. No es que determinados fines e intereses de dominio solo se avengan a la técnica posteriori y desde fuera, sino que entran ya en la construcción del mismo aparato técnico. La
técnica es en cada caso un proyecto histórico-social. En él se proyecta lo que una sociedad y los intereses en ella tienen el propósito de hacer con los hombres y con las cosas. Por otro lado, es importante tener en cuenta que en la actualidad las ciencias experimentales ya no se dedican pasivamente al estudio y profundización en el conocimiento sobre el fenómeno global de la vida. Gran parte de su esfuerzo se dirige fundamentalmente a intervenir activamente en ella. Como señala Riesman, aunque los seres humanos hemos modificado activamente la naturaleza durante milenios, nunca antes estuvieron a nuestra disposición herramientas para rediseñar la naturaleza a la velocidad y profundidad que permiten las biotecnologías modernas. Precisamente, la biotecnología ha sido el puente por el que se ha transitado desde una ciencia descriptiva de la vida hacia una ciencia activa en el uso de lo vivo. En consecuencia, el conocimiento se adquiere ahora mediante la incisiva intervención en la vida misma y se evalúa fundamentalmente por su eficacia, por su capacidad de producir resultados. Por ello, los límites entre los conceptos de ciencia y técnica se han diluido considerablemente. Más bien, podríamos referirnos a la tecnociencia. Un ejemplo de ello lo encontramos en el ámbito de la ingeniería genética, con las especies transgénicas, tanto vegetales como animales, y los híbridos interespecies. Nacimiento de la bioética. Las primeras reflexiones que podrían enmarcarse en el ámbito de la bioética surgieron en Estados Unidos en los años 60, en el contexto del ya referido cambio de paradigma en las relaciones entre ciencia y sociedad. También fue determinante el hecho de que durante esa década la sociedad norteamericana conociera una serie de escándalos relacionados con la experimentación en seres humanos. En 1963 se supo que en el hospital de Brooklyn se habían inyectado células tumorales a pacientes ancianos sin su consentimiento. Asimismo, se descubrió que entre 1965 y 1971 en el hospital de Nueva York se habían llevado a cabo estudios sobre la vacuna contra la hepatitis infecciosa, inoculando el virus en niños discapacitados internados en el centro. En 1970, Ramsey publicó 2 libros que pueden ser considerados obras pioneras en el origen de la bioética en los Estados Unidos. Los volúmenes se titulaban Exploration en la medicina y la ética. Su autor ponía de relieve con un marcado énfasis las profundas implicaciones éticas derivadas de las intervenciones técnicas sobre la vida humana. Ramsey seguía así una línea de trabajo que había sido promovida por André. Lo distinto de esta corriente fue su defensa de la necesidad de crear un nuevo campo de estudio dedicado a los aspectos éticos de la práctica clínica. Por ello, sus preocupaciones se dirigieron a lo que actualmente se denomina ética médica. No obstante, el autor que utilizó por primera vez el término bioética fue Van Putter. Sus trabajos constituyen, por lo tanto, referencias ineludibles en esta nueva disciplina. Conviene tener en cuenta que su visión de la bioética no coincide con la de André, mientras que, como ya se ha indicado, este autor se centró en las implicaciones humanas de las intervenciones médicas. Potter planteó básicamente el problema de la supervivencia de los ecosistemas. Por ello podría ser considerado el iniciador de las denominadas éticas ecológicas. En la actualidad,
y siguiendo la enciclopedia, la bioética podría ser definida como el estudio sistemático de los aspectos éticos implicados en las ciencias de la vida y de la salud, utilizando diversas metodologías en una integración interdisciplinar. De este modo, se suele entender que esta disciplina aborda el estudio de las implicaciones e interrogantes que plantean los avances científicos y técnicos, en cuanto que inciden en la vida y la salud de las personas, así como en los problemas relativos a la degradación del medio ambiente. De la ética, de la bioética al bioderecho. La bioética es, como ya se había indicado, una disciplina específicamente ética. En este sentido, ha señalado Vidal que la bioética es formalmente una rama o subdisciplina del saber ético, del que recibe el estatuto epistemológico básico y con el que mantiene una relación de dependencia justificadora y orientadora. Los contenidos materiales le son proporcionados a la bioética por la realidad del cuidado de la salud y por los datos de las ciencias de la vida, como la biología, la medicina. El análisis de los temas, aunque tiene una omnipresente referencia a la ética, tiene que ser llevado a cabo mediante una metodología interdisciplinar. Esta realidad ha conducido a algunos autores a cuestionarse incluso la especificidad de la bioética, considerándola exclusivamente como una ética profesional o deontológica. En este sentido, se pregunta González, ¿no será más bien simplemente ética? Si lo específico de la bioética son cuestiones puntuales, problemas nuevos que surgen al compás del desarrollo de las ciencias de la vida, la forma, lo que daría unidad a tal cúmulo de cuestiones no sería sino la misma perspectiva ética. Para esta autora, los principios de la bioética no son otros que los de la ética. De ahí que, en su opinión, el lugar natural de la bioética sea la ética especial y más en particular las éticas profesionales. A ello cabría añadir que en la actualidad el desarrollo de esta materia ha desbordado el marco puramente ético para introducirse plenamente en otros ámbitos del saber, como por ejemplo la antropología, la filosofía o el derecho. Lugar del derecho. Sabemos que el desarrollo bioético ha tenido una gran incidencia en el campo del derecho. Ciertamente, la determinación de lo tolerable en relación a las diversas formas de intervenir en el fenómeno de la vida no es una cuestión que afecta solo a la ética, sino también y cada vez con mayor intensidad al derecho. Actualmente se apela a este con distintas finalidades. En ocasiones se pretende eliminar ciertas trabas y prohibiciones legales previas que impiden la investigación, la aplicación o el desarrollo de nuevas tecnologías. Otras veces se demanda del derecho exactamente lo contrario, esto es, que formule prohibiciones e incluso que prevea sanciones que restrinjan el acceso a prácticas o técnicas potencialmente lesivas para el ser humano y su entorno. A esto se añade el recurso al orden jurídico entendido como mecanismo resolutivo de conflictos específicos ya producidos. Ante esta situación se impone, como ya se ha indicado, la elaboración de estudios sistemáticos que permitan establecer ciertos límites entre ambos saberes. Para ello, sería útil recurrir a criterios ya elaborados por nuestra nueva disciplina. Entre otros parámetros, podríamos recordar la diferenciación clásica propuesta por Aristóteles entre el hombre bueno y el buen ciudadano, aplicando esta distinción a la bioética y al bioderecho, respectivamente. Ciertamente los temas objeto de reflexión o de examen pueden ser en algunos casos
los mismos, pero se podría subrayar el mayor interés del bioderecho por la perspectiva externa y por la dimensión de alteridad de las acciones humanas, mientras que en la bioética ocuparía un papel central la noción de virtud. No obstante, como ya se ha apuntado anteriormente, al establecer la frontera entre bioética y bioderecho, habría que tener en cuenta además ciertas peculiaridades. En primer lugar, es evidente que desde un punto de vista histórico, la reflexión bioética es anterior al bioderecho. Ciertamente, este dato no debería conducirnos a plantear la demarcación entre ambos saberes en términos jerárquicos o de subordinación. No obstante, dada su más longeva trayectoria, la reflexión bioética aporta datos, reflexiones y metodologías extremadamente útiles al bioderecho. A su vez, este añade, entre otras cosas, el respaldo que implica la coacción jurídica, en muchos casos imprescindible. Por ello, como ha señalado García, el bioderecho sin bioética es ciego y la bioética sin el bioderecho resulta vacía. Sin la bioética, el bioderecho correrá siempre el riesgo de caer bajo mínimos. ¿Qué bioderecho? A pesar de lo hasta ahora señalado, la cuestión relativa al título y a los criterios que confieren al derecho la capacidad de intervenir en las cuestiones bioéticas no es un tema pacífico. También a nivel fáctico se advierte una cierta reticencia en los juristas para adentrarse en problemas que a primera vista pueden parecer más propios de los científicos o de los filósofos morales. Otro posible obstáculo a salvar por el bioderecho es la novedad y especificidad que implican los conflictos bioéticos, el tipo de razonamiento que conllevan, así como su ya mencionada interdisciplinariedad. A todo ello se une un problema añadido: los grandes intereses que subyacen a algunas de las nuevas biotecnologías. No podemos dejar de hacer mención al opaco y lucrativo mercado que se ha originado alrededor de las expectativas generadas en este sector económico. En ocasiones es difícil que la sociedad llegue a conocer la vinculación existente entre famosos investigadores y empresas biotecnológicas, cuyas promesas pueden atraer inversiones públicas y privadas multimillonarias. La ya mencionada reticencia de los juristas a introducirse en estos ámbitos, unida a las precisiones del mercado e incluso a los intereses políticos en juego, puede crear una estructura abonada para que el bioderecho deje paso libre a la bioeconomía o a la biopolítica. En este sentido, Peces Barba ha señalado que la escasa juridificación de esta materia no es sólo debido a las dudas del legislador, sino también a las presiones de quienes quieren mantener una hegemonía que pudiera contribuir a reforzar la ideología, la economía o la política. Ciertamente, no se puede negar la existencia de conexiones entre el bioderecho, la biopolítica y la bioeconomía, pero tampoco debemos ignorar el peligro que conlleva la confusión entre estas instancias. El bioderecho queda de hecho reducido a una bioeconomía cuando es la ley del máximo beneficio la que en definitiva impone los parámetros de actuación en el ámbito biomédico. Asimismo, el bioderecho deja paso a la biopolítica cuando su función se limita a la mera formalización legal de decisiones de interés partidista o electoralista, en muchos casos ya tomadas con anterioridad. Para evitar tales riesgos, el bioderecho debería salvar algunos principios de carácter estructural, aunque no del todo inútiles, que permitieran percibir cuándo abandonamos la lógica del derecho, de la dignidad de la igualdad, de la no instrumentalización, del respeto, de la reciprocidad,
para adentrarnos en la lógica de la violencia del dominio, de la propiedad de unos seres humanos sobre otros, de la búsqueda de resultados y beneficios a costa incluso de la dignidad del otro. Ciertamente nunca podemos elaborar una especie de código biojurídico, ya que tales principios no pueden ser conocidos con independencia de su realización, exigiendo por otro lado ser permanentemente corregidos por la dimensión histórico-dinámica de la realidad social. No obstante, ello no impide defender ciertos presupuestos a los que el bioderecho no debería renunciar, fundamentalmente el respeto a la dignidad y al carácter relacional del ser humano. Ello implicaría, en primer lugar, partir del reconocimiento de la cualidad de sujetos a los individuos parte de una relación biomédica o biotécnica. Por otro lado, la misma defensa de la relación intersubjetiva remite a la garantía de que ésta sea tal. Por ello, no se consideraría como admisible no solo aquella relación abiertamente violenta o fraudulenta, sino también la paternalista, la contaminada y distorsionada por intereses económicos, la que altera o impide el futuro desarrollo de otras posibles relaciones, la que oculta interesadamente la realidad de las cosas, la que ofende o, aún peor, niega la identidad y la dignidad de los sujetos partes en la relación. Biojurídica y filosofía del derecho. Junto al vocablo bioderecho no resulta infrecuente el empleo del término biojurídica. El primero se halla por razones obvias, más cercano a la expresión anglosajona biolaw o bioethic law. El segundo procede de la doctrina italiana y se encuentra ampliamente difundido en ese país. En España se suelen utilizar indistintamente ambos vocablos e incluso las expresiones biolegislación o biojurisprudencia. A primera vista, este hecho podría resultar irrelevante, no obstante, parece posible advertir una mayor preferencia por el término bioderecho o biolegislación en aquellos autores que provienen de ramas específicas de la ciencia jurídica, mientras que la expresión biojurídica suele tener más raigambre en trabajos pertenecientes al ámbito de la filosofía del derecho. Además, atendiendo al contenido de las aportaciones de los diversos autores, podría afirmarse que la biojurídica y el bioderecho remitirían a niveles de conocimientos distintos. En general, el bioderecho abordaría el estudio de las realidades o fenómenos bioéticos, es decir, de los diversos conflictos que surgen en el ámbito de las relaciones humanas, como consecuencia de las incorporaciones de las nuevas tecnologías a las ciencias de la salud, desde la perspectiva de la ciencia jurídica. Lo fundamental por ello es que se trata de aproximaciones desde el derecho positivo. Por ello, estaríamos ante una parte de la ciencia jurídica de la que en realidad siempre se han ocupado los juristas. Recordemos que la Constitución reconoce en su artículo 43.1 el derecho a la protección de la salud, desarrollado entre otras leyes en la Ley de Sanidad. La novedad actual radicaría en el hecho de que en las últimas décadas la normativa legal referente a estas materias ha sufrido un notable desarrollo. Ello podría llevar a justificar la existencia de esta nueva disciplina, también denominada biolegislación. Por su parte, la biojurídica abordaría asimismo cuestiones bioéticas, pero adoptando una perspectiva distinta, la aportada por la filosofía jurídica. De este modo, la función de la biojurídica será precisamente la de justificar aquellos principios no morales, sino propiamente jurídicos,
en lo que se apoyaría el bioderecho o la biolegislación. Así lo entiende, por ejemplo, Palazani, cuando afirma que los términos biojurídica y bioderecho, distintos en la lengua italiana, pero indistintos en otras lenguas, remiten a disciplinas académicas encuadradas respectivamente en el ámbito de la filosofía del derecho y del derecho privado. Partiendo de esta distinción, podría afirmarse que en realidad lo que en este caso se presenta a los filósofos del derecho es un ámbito de trabajo que siempre nos ha pertenecido, pero que en la práctica todavía se encuentra sin roturar. Elaborar una biojurídica ni moral ni política, sino estrictamente jurídica. Es evidente que los avances biotecnológicos de las últimas décadas han suscitado complejas controversias. Sin embargo, considero que desde la perspectiva de la biojurídica, todas ellas serían reconducibles en definitiva a cuestiones de las que tradicionalmente se ha ocupado la filosofía jurídica. La necesidad de la filosofía del derecho en sede biojurídica es destacada por la Gulli en los siguientes términos. La perspectiva jurídica presupone una precisa especulación filosófico-jurídica solo sobre el fundamento de una adecuada definición del derecho, competencia de la filosofía del derecho. La biojurídica parece capaz de expresar una teorética convincente acerca de temas bioéticamente relevantes. Adoptando como punto de partida el relativo acuerdo existente en torno al contenido básico de la filosofía del derecho, salvando, por supuesto, la diversidad de concepciones y metodologías existentes, parece que la biojurídica podría abordar, entre otras, las siguientes cuestiones. El problema conceptual. En general, aquí se incluiría la reflexión acerca del contenido de la biojurídica, de sus diferencias y relaciones con la bioética o el bioderecho. Tal reflexión debe superar los límites que impone el análisis estrictamente normativo, incluyendo asimismo la cuestión referente a la relación y articulación de la biojurídica con otros saberes, especialmente con las ciencias biomédicas. La dimensión axiológica. En esta parte se abordaría los problemas relativos al fundamento y legitimidad del bioderecho para intervenir en los concretos problemas bioéticos. Mi nombre es Gregorio Vega. También podría incluirse aquí el estudio de las diversas concepciones que subyacen al bioderecho o biolegislación. Como ha señalado Elías Díaz, no hay normas neutras desde el punto de vista de los valores. Todo sistema de legalidad es expresión de un determinado sistema de legitimidad, de una determinada concepción del mundo, de una determinada idea de la misma condición humana. También incumbe a la biojurídica abordar la cuestión relativa a la intersección entre el bioderecho y la realidad social. Ciertamente, entre el sistema legal y el resto de factores que integran la realidad social, existen relaciones de interdependencias e interacción que determinan no solo que las leyes surjan a raíz de necesidades y problemas sociales concretos, sino que asimismo actúen e incluso modifiquen sustantivamente el tejido social. De ahí la necesidad de efectuar una indagación de la realidad legal, contrastada con la estructura social, cultural y política de la que el propio bioderecho forma parte. En esta sección se incluiría por ello no solo la temática de las relaciones entre
cambio social y cambio jurídico, sino también la influencia del bioderecho en la transformación de la sociedad y la reflexión sobre las funciones sociales del mismo. Conclusión. En definitiva, la biojurídica llevaría a cabo una reflexión global y crítica sobre el bioderecho. En consecuencia, lo que se espera de esta disciplina no es una mera descripción fáctica de cómo es la legislación vigente en estas cuestiones. Dicha labor sería, en rigor, más propia del bioderecho o la biolegislación, e incluso de la biojurisprudencia. A la biojurídica le corresponde, al igual que la filosofía del derecho, reflexionar sobre las normas vigentes a la luz del principio de la dignidad humana y de los derechos humanos. En este sentido, podríamos destacar otro reto de la biojurídica: incluir los derechos bioéticos en el contexto de los derechos humanos, garantizando al ser humano las condiciones para ejercer plenamente su identidad relacional y la propia humanidad. Este último aspecto es central, ya que, como destaca Habermas, en la actualidad se ha hecho especialmente nítido lo aberrante del conflicto entre el cosmopolitismo del hombre y las lealtades del ciudadano, que no pueden ser universalistas mientras las relaciones internacionales estén sometidas a la eticidad concreta de los más fuertes. Hasta aquí la lectura, compañero. Hasta una próxima oportunidad.